Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay da a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de mayo del 2022. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. La agenda está preparada de esta manera: el resultado de las exportaciones totales, las importaciones totales, la balanza y el resultado de la balanza comercial. Con respecto a las exportaciones totales, las mismas aumentaron de 0,9% a mayo del 2022, en tanto que las exportaciones registradas registraron una reducción del 5,7% al quinto mes del año, y las reexportaciones crecieron un 34%. El total de exportaciones al quinto mes alcanzó 5.612 millones de dólares, en tanto que las registradas alcanzaron 3.984,9 millones de dólares. Con respecto a la tasa interanual, la misma se incrementó en 3,5% en el mes de mayo respecto al igual periodo del año anterior. Nos referimos a las exportaciones totales, alcanzaron un nivel de 1.324,8 millones de dólares respecto a los 1.280,4 millones de dólares observados en mayo del 2021. Con respecto a las exportaciones registradas, las mismas se redujeron en mayo 6,7% respecto a mayo del año anterior, alcanzando un nivel de 933,9 millones de dólares respecto a los 1.001 millones de dólares observados en mayo del 2021. Los productos más dinámicos en el mes de mayo han sido la carne bovina, que presentó un crecimiento de 73,6%, se exportó por un valor de 106,9 millones de dólares. Estamos hablando de la carne bovina refrigerada. Decíamos que se exportó por 106,9 millones de dólares, 45,3 millones de dólares más que en mayo del año anterior. Con respecto al aceite de soja, el mismo creció un 44,9%. Se exportó por 73,9 millones de dólares, 22,9 millones de dólares más al registrado en mayo del 2021. Otros productos que también presentaban crecimiento han sido el maíz, el alcohol etílico sin desnaturalizar y el aceite de canola. Con respecto a los productos menos dinámicos en el mes de mayo, han sido los granos de soja, la exportación de granos de soja, que se redujo en un 52,9%, alcanzó un nivel de 160 millones de dólares en este mes y se exportó por 179,6 millones de dólares menos al registrado en mayo del año pasado. También se ha observado una menor exportación de arroz, trigo, cueros y pieles sin preparación y carne bovina congelada. Si analizamos las exportaciones por tipos, por niveles de procesamiento, vemos que los productos primarios se redujeron en 32,9%. Principalmente esto está explicado por una menor exportación de los granos de soja, que se redujeron un 37,7% al mes de mayo, arroz un 2,1%, el maíz un 49,6%, en tanto que el trigo y el resto de semillas y frutos oleaginosos crecieron un 16 y un 43,9% respectivamente. Las manufacturas de origen animal crecieron un 24,3%, la carne creció un 14,6%, aceite de soja un 70,7% y la harina de soja un 14,5%. Por su parte, las manufacturas de origen industrial, que crecieron un 23,5%, se observó crecimiento principalmente en las manufacturas de aluminio, un 32,4%, las manufacturas de hierro, un 4,7%, los insecticidas y fungicidas, un 327%, las materias plásticas, un 12,7%, y los hilos y cables, un 8,1%. Con respecto a los combustibles y la energía eléctrica, vemos que las exportaciones de energía eléctrica, los combustibles y energía se redujeron un 17,1%, principalmente esto es tirado por la menor exportación de energía eléctrica, que se redujo un 17,3% en términos de valor. Decíamos, los productos que presentaron, digamos, una reducción al mes de mayo del 2022, los granos de soja, maíz, arroz y electricidad. Vemos de que la reducción en valores de las exportaciones de soja fue de aproximadamente 480 millones de dólares, se exportó por 803 millones de dólares, y el año pasado a esta altura se llevaba exportado por 1.288 millones de dólares.
No obstante, el aceite de soja, harina de soja y el trigo presentaron un crecimiento en términos de valor de 14,5 y 16,5% respectivamente, en tanto que el maíz, registró una caída del 49,6%. Otros productos que presentaron crecimiento al mes de mayo del 2022 han sido las carnes, los cueros, materias plásticas, hilos y cables, textiles y otros productos. En términos de volumen, en general se ha observado un menor volumen de exportación en torno al 31%. Esto es tirado principalmente por la menor exportación de granos de soja, que se redujo en un 48%, trigo y maíz, así como también, en tanto que en volumen se ha observado un crecimiento en las exportaciones de aceite, harina, arroz, textiles. Respecto a las exportaciones de productos de la carne, estos se incrementaron en 29,5% en términos interanuales en el mes de mayo respecto al igual periodo del año anterior. Y si miramos en términos de valor, Chile y Brasil han sido los principales compradores, que representaron un 56,1% del total de las exportaciones a mayo. A Chile se exportó por un valor de 253,3 millones de dólares. A Brasil un 94,4 millones de dólares, Taiwán 92 millones de dólares y a Rusia se sigue exportando en términos acumulados 84,5 millones de dólares. Observamos que en términos de valor, tanto las exportaciones de Chile, Brasil y Taiwán han crecido de manera significativa, un 20% al mercado chileno, Brasil un 75,3% y Taiwán un 57,1%. Se ven variaciones tanto en volumen como en valor, pero las variaciones en volumen son mucho más significativas, lo que denota un poco el aumento de los precios del valor unitario de las exportaciones de la carne. En este sentido, Suiza e Italia presentaron los mejores valores unitarios de exportación. En general, a Suiza, si vemos la variación respecto a mayo del año pasado, los precios del valor unitario crecieron un 45,6%, Brasil un 34% y Kuwait un 21%. Y en promedio, los precios al quinto mes del año se incrementaron el valor unitario de las exportaciones en un 20%. Con respecto a las exportaciones bajo el régimen de maquila, las mismas se incrementaron un 16,5% a mayo del 2022, alcanzando un nivel de 90,5 millones de dólares en el mes de mayo, superior al 74,7 millones de dólares observado en mayo del 2021. Total, las exportaciones de maquila al quinto mes del año alcanzaron 402,4 millones de dólares, superior a los 345,5 millones de dólares registrados en igual periodo del año anterior. En términos de valor promedio de exportación, vemos que lo que va del año, el promedio está en 80,5 millones de dólares, superior a los 72,4 millones de dólares observados a lo largo del 2021. El principal destino sigue siendo Brasil, con un 66,6% del total exportado bajo este régimen. Tiene como destino Brasil, seguido Argentina y Estados Unidos, el 12,6% y 5,7% respectivamente. Los principales productos que explican un poco este crecimiento han sido los nuevos productos exportados bajo este régimen, como el alcohol etílico sin desnaturalizar, las chapas y estampados, que crecieron un 36 y 16,8% respectivamente, y la incidencia de estos productos ha sido el 12,5% puntos porcentuales. En tanto que los hilos y cables crecieron un 6,8% y los textiles y sus manufacturas 21,9%. Y la incidencia que han tenido estos productos han sido el 3,4 puntos porcentuales. Con respecto a las exportaciones registradas, el 70,3% han tenido como destino Brasil, Argentina y Chile. Con respecto a las exportaciones que han tenido como destino Brasil, se han reducido en 0,2%. Y la exportación de energía eléctrica explica gran parte de esta reducción, que se redujo en 19,6%, en tanto que los granos de soja crecieron un 56,7% y el arroz un 10,5%. Con respecto a las exportaciones que han tenido como destino Argentina, las mismas se redujeron en 14,8%, principalmente por el menor envío de granos de soja, que se redujo en 38,2%
3%, en tanto que la energía eléctrica también se redujo un 26,1%. Los hilos y cables crecieron un 65,2%. Con respecto a las exportaciones al mercado chileno, las mismas se redujeron en 13%, estirado un poco por la menor exportación de harina de soja, que se redujeron casi un 90%, en tanto que el arroz y la carne bovina crecieron 12,6% y 20,1% respectivamente. Con respecto a los precios internacionales de la soja, observamos que en términos mensuales las mismas han observado una leve reducción respecto al mes anterior de 0,2 y 0,4%, en tanto que en términos interanuales las mismas registran un crecimiento del 7 y el 18,1%. Ahora nos referimos a la cotización tanto en el mercado de la soja en el mercado de Chicago como en la soja en el mercado de Rosario. Y esto se debe un poco, está en comparación al mes anterior, presentaron leves reducciones, decíamos, en promedio asociadas a las mejores perspectivas en cuanto a la producción, molienda, comercio y existencia finales a nivel global, según el último informe del Departamento de Agricultura, en tanto que las variaciones interanuales están explicadas principalmente por el retraso en la siembra de algunas productoras de Estados Unidos como consecuencia de condiciones climáticas adversas, así como también las mejores perspectivas de demanda de la oleaginosa por parte de China. Respecto a los índices de los principales productos de exportación, vemos en general en términos interanuales, todos estos productos presentan variaciones interanuales, siguen presentando variaciones interanuales positivas, sobre todo el aceite de soja que creció un 24,7%, la harina de soja un 1,5%, el trigo un 61,3%, el ganado en pie, tanto en Chicago como en Australia, también presenta crecimiento en términos interanuales. Con respecto a los precios internacionales del petróleo, que alcanzó a mayo $122,8 el barril, presentó variaciones respecto tanto al mes anterior, un 5,4%, en términos interanuales un 63,9%. La cotización del presente mes estuvo marcada de vuelta por una gran volatilidad a lo largo del mes de mayo, donde las oscilaciones del precio estuvieron explicadas principalmente por el levantamiento de los confinamientos masivos implementados en varias ciudades de China, debido al aumento de los casos de COVID y a las nuevas sanciones impuestas a Rusia en materia energética por la Unión Europea. Con respecto a las importaciones totales, vemos que al mes de mayo las importaciones presentaron un incremento del 26%, las registradas crecieron un 26,9%, en tanto que las otras importaciones crecieron un 8,3%. En términos interanuales, las mismas crecieron un 30,3%, alcanzando un nivel de $1.249,5 millones respecto a los $958,7 millones registrados en mayo del 2021. Y las registradas, por su parte, en términos interanuales, crecieron un 31,1%, alcanzando un nivel de $1.199,4 millones superior a los $914,6 millones registrados en mayo del 2021. Los productos más dinámicos en términos de las importaciones han sido los teléfonos móviles, que crecieron un 33,9%, alcanzando un nivel de $105,1 millones. Las naftas también crecieron un 28,9% y se importaron por un valor de $63,1 millones. También otros productos que han sido muy dinámicos en este mes de mayo: la importación de maquinarias automáticas para procesamiento de datos, las computadoras, abonos minerales y también los automóviles. Por su parte, los productos menos dinámicos han estado concentrados en la importación de maquinarias para aglomerar y modelar minerales sólidos, productos laminados de hierro, aparatos para terapia intensiva, tableros eléctricos y reactivos de laboratorios. Si analizamos las importaciones registradas para reexportación y uso interno, vemos de que en general las importaciones bajo el régimen de turismo crecieron un 33%, y esto se debe principalmente a una mayor importación tanto de bienes de consumo de 31,5%,
El incremento en el quinto mes respecto al igual periodo del año anterior, los bienes intermedios crecieron un 47,1% y los bienes de capital un 32,6%. Con respecto a las importaciones para uso interno, observamos que las mismas crecieron un 25,6%. Esto explicado principalmente por una mayor importación de bienes de consumo que crecieron un 17,6%, los bienes intermedios un 40,5% y los bienes de capital un 15,6%. Las importaciones, tanto para consumo interno como para aquellas bajo régimen de turismo, presentaban incrementos en el mes de mayo, como decíamos, del 33% para el régimen de turismo y 25,6% en las importaciones para uso interno. Las importaciones bajo el régimen de turismo, por su parte, se incrementaron en el mes de mayo en 38,6%, alcanzando un nivel de 234,3 millones de dólares, superior a los 169,1 millones de dólares registrados en mayo del 2021. Con respecto a si analizamos las importaciones por tipo de bienes, vemos de que tanto los bienes de consumo, de capital e intermedios han registrado crecimiento, así como también los volúmenes, excepto la importación de volúmenes de bienes intermedios, que un poco está explicado por la menor importación de los combustibles. Con respecto a la importación de bienes de consumo, vemos de que los mismos crecieron un 19,1%. Esto explicado principalmente por una mayor importación de bienes no duraderos, 18,1%, y ahí los alimentos y los productos farmacéuticos crecieron un 23 y un 34% respectivamente, en tanto que los bienes, las bebidas y tabaco se redujeron en 9,5%. Con respecto a los bienes duraderos, los automóviles y artefactos eléctricos crecieron un 31 y un 10,8%. Con respecto a los bienes intermedios, que crecieron un 40,6%, se observa una mayor importación de bienes de combustibles y lubricantes, que crecieron un 38,6%. En ese sentido, las naftas crecieron un 43,8% y el gasoil un 37,4%, en tanto que, como decíamos, los volúmenes importados de nafta al quinto mes del año se redujeron un 7,1% y el gasoil un 11,3%. Así también en los bienes intermedios se observaron un mayor aumento en el valor de las importaciones, tanto de sustancias químicas, que creció un 65,3%, hierro y sus manufacturas un 29,2%, cemento un 15,6%, asfalto un 96,8% y el vidrio un 40,9%. Con respecto a la importación de bienes de capital, que crecieron un 21,7%, eso estuvo explicado principalmente por la mayor importación tanto de maquinarias y aparatos como elementos de transporte, que crecieron un 21,3 y un 21,4 respectivamente. Con respecto a los tractores, topadoras, niveladoras, crecieron un 3,4, repuestos y accesorios un 55, repuestos y accesorios crecieron un 25,5, y las máquinas para escritorio, las computadoras, crecieron un 55,4%. Con respecto a los elementos de transporte, los ómnibus y camiones se redujeron levemente, tanto que los repuestos y accesorios para automóviles crecieron un 20,5%. Las cubiertas un 23,9% de crecimiento y los aparatos y maquinarias para la agricultura un 35,4%. Las importaciones por nivel de procesamiento presentaban un crecimiento en todos los niveles. Los productos primarios crecieron un 6,2%, esto impulsado principalmente por la mayor importación de granos de soja, en tanto que la importación de tabaco y maíz para siembra se redujeron en 30 y 38,7 respectivamente. Las manufacturas de origen agropecuario, que crecieron un 13,6%, las pastas alimenticias crecieron un 42,3%, los alimentos para mascotas un 6,8% y los extractos curtiembres crecieron un 80%. Con respecto a las manufacturas de origen industrial, que crecieron un 26,8%, esto estuvo impulsado principalmente por un mayor crecimiento en las importaciones de productos químicos orgánicos, que creció un 84%, productos farmacéuticos un 31%,
abonos y fertilizantes un 67,5%, los combustibles y energía crecieron un 38,6%, como decíamos, impulsado por la mayor importación de naftas y gasoil en un 43,8% y un 37,4% respectivamente. El origen de las importaciones ha tenido a China, Brasil y Argentina como los principales orígenes, que han representado un 63,7%. Las importaciones desde China crecieron un 38,1%, esto impulsado por la mayor importación de teléfonos móviles, computadoras y neumáticos. Las importaciones provenientes de Brasil, que crecieron un 20,8%, esto impulsado principalmente por automóviles, abonos minerales y cosechadoras, en tanto que las importaciones provenientes de Argentina crecieron las naftas y los vehículos, en tanto que los productos laminados de hierro presentaban reducciones del 14,9%. Con respecto a la balanza comercial, en términos mensuales, la misma con respecto al mes anterior, presentó un superávit de 75,3 millones de dólares y en términos acumulados el déficit se situó en 194,2 millones de dólares. Finalmente, un resumen, vemos que las exportaciones totales al mes de mayo del 2022 se incrementó en 0,9%. Las exportaciones registradas y otras exportaciones presentaron reducciones del 5,7 y 18,7 respectivamente, en tanto que las reexportaciones se incrementaron en 34% en términos acumulados. La reducción de las exportaciones registradas se explica principalmente por los menores envíos de granos de soja, energía eléctrica y maíz, en tanto que verificaron una variación acumulada negativa de 37, 17,3 y 49,6 respectivamente. Entre los principales productos que presentaron incremento en los envíos tenemos aceite de soja, textiles y carnes, en tanto que los envíos de maquila a mayo del 2022 se incrementaron en 16,5%, impulsados por la elaboración de nuevos productos. Con respecto a las importaciones totales a mayo del 2022, las mismas se incrementaron en 26%. En volúmenes se observó una reducción del 6,2%, sin embargo. Las importaciones para uso interno al mes de mayo registraron un aumento del 25,6%, mientras que para aquellas bajo el régimen de turismo el incremento fue del 33%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el incremento del 40,5% de los bienes intermedios, donde se encuentran los combustibles y lubricantes y las sustancias químicas, en tanto que los bienes de capital se incrementaron 15,6%, impulsado principalmente por las mayores compras de repuestos de máquinas, motores y aparatos y otras maquinarias, motores y aparatos encubiertos. Con estos resultados de las importaciones y exportación, la balanza comercial registró un saldo deficitario de 194,2 millones de dólares al mes de mayo del 2022.